Muy bien, tenemos el espacio ahora de la SIM, que nos van a explicar lo que significa, y está con nosotros Cecilio Denis, que es el administrador, está colaborando con la Administración Educacional de la SIM, y el señor supervisor Leonardo, que ya nos habíamos conocido en el Chaco, porque me estaba explicando cómo funcionaba. La SIM funciona también con el Ministerio de Educación y Cultura, es un departamento, ¿verdad?, del Ministerio, y que también nos va a explicar cómo funciona un trabajo. Yo me quedé maravillada cuando fui allí y conocí el trabajo y les dije, no pueden faltar en estas jornadas de lengua guaraní, no pueden, porque es un trabajo ingente que sería bonito conocer. Y también decirles, antes de entregarles a ellos la palabra, que estamos transmitiendo en directo para todos los que están aquí. Pasar la dirección web es en vecinovirtual.com/canal vídeo. Así de fácil, /canal vídeo, vecinovirtual.com primero, /canal vídeo, si quieren pasar a sus amigos o conocidos para que también se enteren. Todo ha sido transmitido, en lo anterior, todo ha sido transmitido en directo. Muy bien, muchas gracias y tienen ya el espacio. Muy buenas tardes. Es un placer poder compartir con ustedes este breve tiempo. No es fácil contar lo que se está haciendo en el Chaco. Lo mejor es ir y ver, como lo hizo la señora Luisa, un trabajo muy interesante que se está haciendo en un ambiente intercultural. El Chaco es una población muy intercultural que se fue formando poco a poco con la llegada de los menonitas en el Chaco Central y la presencia de los Enjlet ahí en el Chaco Central. Posteriormente, el ejército paraguayo en medio de los indígenas y los menonitas en la guerra del Chaco, ¿verdad?, de 1932 a 1935. Entonces, la idea es compartir brevemente la educación y el plurilingüismo que se desarrolla en el marco interétnico ahí en el Chaco Central y que está patrocinado por la ASIM. La ASIM es una sigla que significa Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Menonita. Es un poco largo, pero es muy significativo, porque es servicio, pero un servicio en donde ambas partes cooperan, se ayudan mutuamente. Y hablando de interculturalidad, hablando de la lengua, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la lengua es algo tan precioso, ¿verdad? La lengua es un don de Dios. Dios ha dado la lengua para que el ser humano pueda comunicarse con Él y para que Dios pueda hablar con su creación. El hombre, el ser humano, es una creación especial, es una creación como la corona de todo lo que Dios ha creado. Y Dios lo hizo para que pueda tener relación, comunión con el ser humano. Así que para eso dio un instrumento tan importante que es la lengua que nosotros manejamos, algunos el castellano, el guaraní, y como vamos a ver, como ya vimos, como nos explicó el director César, hay muchas lenguas en el Paraguay y en el mundo, ni qué decir, ¿verdad? Pero Dios es el que entiende todas las lenguas. Pero nosotros podemos entender 1, 2, algunos son políglotas, ¿verdad? Hasta 7, 8 lenguas manejan. Pero el propósito de la lengua es que podamos comunicarnos con Dios. Y para introducirnos un poquito en este tema, quiero compartir con ustedes en un video, ¿verdad?, un mensaje de una chica del Chaco Central que se llama... Ella es Nivaché y nos va a leer un versículo bíblico que es el corazón de la Biblia.
Mirta Pérez es máster en educación, se recibió en la Universidad Evangélica aquí en el Paraguay y se fue a Canadá para estudiar un masterado. En principio quería estudiar nada más que inglés, pero hizo un masterado de paso y ahora es profesora de inglés en el Colegio Indígena Yalvesanga. Naqilhunash padios piensa kamuna piena kutsqa payihutay navetlasas khas patanqa naqoyesh pantajofa pinenqakosh natlet paway pasamol khayesh ay khatlayach qaniqajen San Juan 3:16. Bueno, no sé si alguien entendió algo, ¿verdad? Pero les puedo traducir. Ella es Nivache. A las mujeres le dicen Nivache, los varones son Nivacle, ¿verdad? Sí. Entonces ella estuvo leyendo o recitando San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense el plan, el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería comunicar? Y en ese contexto también vamos a ir viendo un poquito la historia de cómo se dio este encuentro intercultural en el marco de la ASIM. Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Menonita es una organización, es una ONG sin fines de lucro. Tiene su personería jurídica y tiene su domicilio actualmente en la comunidad indígena Yalvesanga, en el Chaco Central. El año pasado se mudaron en la comunidad indígena Yalvesanga. Anteriormente el centro estaba en Filadelfia. Su autoridad está compuesta por una asamblea de 63 socios. De esos 63, 32 son indígenas y 31 son germano-paraguayos. Tiene un consejo administrativo de 5 miembros, de los 5, 2 son indígenas y 3 son germano-paraguayos. La visión de la ASIM. La ASIM visualiza comunidades autónomas con necesidades básicas satisfechas en convivencia armónica sobre base cristiana. Comunidades que se manejan, que se administran, que se sustentan a sí mismas y que tienen sus necesidades básicas satisfechas. Necesidades básicas podemos entender como alimento, salud, educación, vivienda, tierra, espacio, ¿verdad?, donde vivir. Y sobre una base de convivencia cristiana. Así que esta es una experiencia diferente de lo que se da generalmente en la región oriental. Y es muy interesante ver que anteriormente los conquistadores españoles vinieron con una misión, pero estos menonitas que vinieron de Rusia, en este caso en Filadelfia, de Canadá, los de Loma Plata y de otras partes del mundo vinieron con una misión también muy importante, y es la base cristiana. La misión de la ASIM. La ASIM fomenta en las comunidades indígenas, a través de programas de cooperación en educación, salud, economía y orientación intercultural, social, espiritual, la oportunidad de crecer hacia la realidad socioeconómica correspondiente al tiempo actual, y apoya de esta manera la convivencia intercultural armónica. O sea, se pretende no solamente rescatar los valores tradicionales, sino que por sobre todo también prepararle a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las comunidades para poder vivir en un ambiente intercultural y pluriétnico, en un ambiente comunitario, pero al mismo tiempo también departamental y nacional. Capacitarle para la vida a nivel nacional. Valores que se promueven en la ASIM: integración cultural y convivencia armónica. A modo de repetir un poco, la fe cristiana como la columna vertebral. Integridad, tolerancia, serenidad, familia sana, honestidad,
transparencia, puntualidad, laboriosidad, sostenibilidad, responsabilidad, solidaridad, confianza y amistad. Son algunos de los valores que están plasmados dentro de los convenios de cooperación entre los menonitas y las comunidades indígenas y en los planes quinquenales que la ACIN tiene en el trabajo con los indígenas del Chaco Central. El campo de acción, ahí podemos ver que la ACIN trabaja con comunidades indígenas del Chaco Central, con los pueblos Enjlet, Nivaclé, Guaraní, están los Guaraní Occidental, Ayoreo, Sanapaná, Toba, Manjuy y Guaraní Ñandeva. O sea que hay dos pueblos guaraní en el Chaco Central, específicamente ahí en la zona, en donde está un poco delimitado por estos iconos naranjados aquí en este sector, ¿verdad? Como ustedes ven, están en el corazón del Chaco paraguayo. Y con estos pueblos específicamente se trabaja. También hay otros pueblos que viven en la región que de alguna u otra manera hay una interacción, una cooperación con ellos, pero no muy directamente a través de convenios firmados por las partes. En esta foto ustedes pueden ver diferentes rostros de jóvenes adolescentes ahí del Chaco Central, indígenas y no indígenas. En esa foto ustedes a lo mejor no van a diferenciar quién es Nivaclé, quién es Enjlet, quién es Ayoreo, quién es Anapaná, quién es Toba, a lo mejor no se va a diferenciar. Pero quería mostrarles esta foto para que puedan ver cómo se da esa interculturalidad, especialmente en un colegio que tiene internado, y es en el centro en Yalvezanga. Ahí se puede dar esta convivencia en forma muy cercana, muy íntima, y es un espacio en donde se cultiva el respeto a los diferentes grupos, a los diferentes pueblos y a sus lenguas, a su cultura. Ámbitos de trabajo de la ACIM. Ya estaba mencionando el departamento agropecuario de la ACIM. Se desarrolla convenios de cooperación con las comunidades para un asesoramiento en el ámbito agropecuario, desarrollo de la ganadería, desarrollo de la agricultura, desarrollo de almacenes comunitarios, administración comunitaria. Todos esos bienes pertenecen a la comunidad y la ACIN coopera con esas comunidades para poder llevar adelante esos proyectos. Hay muy lindos proyectos, por eso digo, muchas gracias Luisa, por eso digo, tienen que ir para ver esa experiencia. El ámbito de educación en donde nosotros estamos con Samuel, yo ya soy jubilado, ya salí de la ACIM, pero externamente estoy colaborando con ellos porque tengo un gran cariño con los indígenas y con esa organización. Estuve trabajando 28 años con ellos y ellos tampoco no me quieren soltar del todo, así que por ahí andamos colaborando juntos. Y esa es la fachada de una escuela, de un evento cultural realizado ahí. Tenemos también el Departamento de Salud, digo porque sigo identificándome con la organización. En este campo, por ejemplo, hay convenios de cooperación también. En Yalvezanga hay un hospital grande, que es el hospital cabecera, y en las comunidades están los puestos de salud. Y hay una coordinación muy directa con los puestos de salud y el Hospital Central para todos los casos de atención a la salud, específicamente la prevención, pero también la parte de curaciones, ¿verdad? Bueno, y también digamos un programa muy importante en el ámbito de la salud es la ayuda mutual hospitalaria. Es como un seguro médico, como el IPS, pero un poco diferente, pero que es exclusivamente de los indígenas de ese sector. Y el Departamento Intercultural, Social y Espiritual es un departamento que se ocupa de orientar la capacitación de líderes, varones y mujeres también,
también la parte de la atención a la primera infancia especialmente, ¿verdad? La nutrición, la recreación y la atención a los niños de 0 hasta 3 años. Los de 4 y 5 años actualmente, en la medida de las posibilidades, ya van a la educación formal, o sea, al jardín y al preescolar, en la medida de la disponibilidad de recursos. Las pautas de trabajo en conjunto en el marco de la ASIM. Hay un compromiso de cooperación recíproca, asociación participativa. Como ya dije al principio, la ASIM tiene su aporte, pero las comunidades también tienen que aportar. La ASIM no trabaja con comunidades que no aportan. Y acá podemos ver el respeto en el encuentro intercultural. Hay un acuerdo de las partes en sus expectativas y ofertas de colaboración. Las comunidades y los menonitas saben qué es lo que puede esperar del otro y qué es lo que debe ofrecer también. Así que hay un acuerdo muy claro entre las partes. La iniciativa y la gestión viene de la comunidad. La ASIM tiene las puertas abiertas, como es una ONG sin fines de lucro, que tiene su asamblea, tiene su directiva, conformado por indígenas y los menonitas, ¿verdad? Y ellos están dispuestos a ayudar y a colaborar, a cooperar con las comunidades. Pero la iniciativa tiene que venir de la comunidad. La comunidad solicita esa cooperación, ese servicio. Y entonces se arma un acuerdo y se firman unos convenios de cooperación. La ASIM coopera con recursos y servicios de acuerdo con su reglamento interno. Años atrás, la ASIM cooperó mucho más con recursos financieros que actualmente. ¿Por qué? Porque anteriormente el Estado estaba ausente en el Chaco Central. Posteriormente, el Estado se ocupó más, se crearon las gobernaciones, se crearon los municipios, entonces el Estado a través de esos entes gubernamentales puede atender mejor al sector indígena del Chaco Central. Pero anteriormente no, y la ASIM aportaba mucho más recursos, por ejemplo, en la construcción de hospitales, en la construcción de escuelas, en la producción de materiales didácticos y toda esa índole de inversión. Compromiso de protección del medio ambiente. Mutuamente hay un acuerdo y una predisposición de proteger el medio ambiente. Todo el desarrollo de la agricultura y la ganadería se hace teniendo en cuenta las normativas que se establecen a nivel nacional en cuanto a reservas y protección del medio ambiente. Proteger y fomentar los valores culturales. Eso solamente se puede dar en ese ámbito de respeto de las culturas, ¿verdad? Es todo un desafío, pero hay un acuerdo en ese sentido por ambas partes. Me da la impresión de que hay un sonido que sale del micrófono, pero es de afuera a veces. Sí. Muy bien. Perfecto. Sí, ahí sí. Gracias David. ¿Qué haríamos sin ti? Eso no creo, ¿verdad, Luisa? Bueno, entonces, trabajo a nivel local y nacional. La ASIM busca mover a todas las partes para que estas comunidades indígenas del Chaco Central puedan recibir atención y recibir los beneficios que por derecho les corresponde, ¿verdad? No es que la ASIM de por sí nomás hace todo, sino que van tocando puertas en todas las entidades gubernamentales, incluso en el extranjero, para que se pueda dar esa cooperación tan importante.
El Departamento de Educación, ahora entramos en lo que nos interesa, ¿verdad? Luisa me dijo, hace una pincelada de lo que es la ASIM, pero parece que me extendí porque me entusiasmé, ¿verdad? Departamento de Educación, la supervisión. Las escuelas nacieron a partir de la obra misionera en los años 30. 1930 por ahí llegaron los menonitas en Filadelfia. Los de Loma Plata llegaron ya en el año 1927. En esa llegada de los menonitas se produjo un encuentro. Estaban los Englet en el Chaco Central y llegaron los menonitas. Y ambos tenían lenguas diferentes, ¿verdad? Imagínense cómo era la comunicación. Me imagino todo así con señas y no sé, se pintaban, se mostraban las cosas así para poder entenderse, ¿verdad? Pero dos culturas, dos pueblos totalmente diferentes. Pero, como dije, había algo que los atraía, los unía. Estos menonitas vinieron huyendo del comunismo. Vinieron huyendo porque por principio de su fe cristiana estaban en contra de la violencia, en contra de la guerra y huyeron y llegaron al Paraguay, convencidos de que Dios les trajo con un propósito a Paraguay. No es que huyeron por huir nomás, sino que Dios creó las condiciones para que vinieran al Paraguay para compartir su fe, para compartir ese amor de Dios que ellos experimentaron en sus vidas y en sus comunidades con la gente con que se encontraban envueltos. Llegaron al Chaco Central y ahí empezaron los encuentros entre los Englet y los menonitas. Habrá sido muy interesante, ¿verdad? Pero esa era la misión que entendieron los menonitas en principio. Y quiero compartir con ustedes un video de un misionero, de un evangelista menonita, que empezó su trabajo en el Chaco Central con los indígenas también, pero posteriormente vino a la región oriental para continuar con esa visión de evangelizar. Y no tengo otro video, es el único que tengo, por eso quiero compartir con ustedes un mensaje muy, muy bueno que tiene. Algunos a lo mejor le han escuchado por Radio Obedira o algunos le conocen personalmente. Sí, vamos a llegar, sí. Este es el evangelista. Ha sido un privilegio poder estar con ustedes por muchos años en diferentes niveles de la obra y esto me llena de satisfacción ahora que estoy completamente, vamos a decir, quieto, reposando sin hacer algo, pero recuerdo los tiempos cuando no era así y muchos de ellos han sido mis hermanos, mis colegas y les quiero animar, seguir adelante, no permitir que el enemigo frene la obra, sino que Dios dé, como dice la palabra, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Que den lugar al Espíritu Santo en las iglesias, etcétera, para que levante un avivamiento grande en el Paraguay, también procedente en parte de las iglesias de nuestra convención. Que Dios los bendiga, que Dios los use y sean de honra y gloria para Él. En su nombre lo pido y lo deseo. Bien, es para tener una noción de quiénes son esas personas, esos pioneros que vinieron al Chaco Central y que tuvieron esos primeros encuentros con los indígenas. Y después el ejército paraguayo, todo un desafío de encuentro intercultural y plurilingüístico. Las escuelas se reconocieron por resolución número 42 de 1982, para darle un poco la forma, digamos, protocolar, ¿verdad? Las escuelas ya existían, pero se reconocieron por el Ministerio a partir del año 1982. Y la supervisión se reconoció en el año 1991. Ya funcionó la supervisión desde antes, ¿verdad?
de hecho, pero se le dio el reconocimiento oficial en el año a partir del año 1991. Desde ese tiempo, desde el principio, la ASIN siempre vio como su responsabilidad la supervisión, pero actualmente se entiende que la supervisión es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias, pero la ASIN sigue cooperando en ese campo. La gerencia de educación de la ASIN a instituciones privadas, subvencionadas y oficiales. Hay instituciones propias de la ASIN. En Yalvesanga, el Colegio Indígena Yalvesanga es de la ASIN, es privado subvencionado. Y también el Centro de Capacitación Agrícola La Huerta, que es un centro de educación agropecuaria, es propiedad de la ASIN y trabaja exclusivamente con varones. Y después tenemos las instituciones comunitarias. En cada comunidad indígena tienen su escuela y algunas comunidades también ya tienen colegios de nivel medio. Es un crecimiento que se va dando paulatinamente de acuerdo a la disponibilidad de recursos y de acuerdo también a las exigencias y a la demanda que la comunidad está presionando, digamos, ante el gobierno. Ahí podemos ver a las autoridades de la supervisión. Aquí está Leonardo en la foto también. Está el Roy Funk, con quien inicialmente Luisa tuvo contacto. Él es el gerente de educación de la ASIN. Ahí está la chiquitita Filpa de Velasco, que es la supervisora administrativa. Y ocasionalmente ahí el profesor el licenciado Fidel Portillo, ¿verdad?, que hace poco, la semana pasada, creo que hicieron una visita al Chaco Central para ver las experiencias en cuanto al año internacional de las lenguas indígenas en las instituciones educativas. Plurilingüismo, pueblos y lenguas. Ahí tenemos los diferentes pueblos, tenemos ahí los ayoreos, Enjlet, Guaraní Ñandeva, Nivacle, Manjuy, Sanapaná, Toba en Enjlet, y tenemos también instituciones multiétnicas. En total, en el marco de la ASIN hay 57 instituciones educativas. Estaba mirando las estadísticas que pasaron el director César y Fidel, y estuve notando que entre el 12 al 15% más o menos de lo que tiene la Dirección de Educación Indígena está en el marco de la ASIN. O sea, tenemos nosotros, voy a decir, ¿verdad?, porque me siento un poco parte de eso, ¿verdad? Trabajamos nosotros con el 12 al 15% más o menos de la población escolar indígena en el Chaco Central. Bueno, y tenemos instituciones de escolar básica 47, nivel medio tenemos 6, educación permanente de jóvenes y adultos 4, tenemos 49 escuelas en zonas rurales y 7 en zona urbana. Este número de profesores ya está desfasado. Ahora, actualmente estamos por los 250 docentes más o menos en el marco de la ASIN, ¿verdad? Y acá podemos ver que tenemos 3 docentes ayoreo que trabajan con nosotros. Hay más, pero que trabajan en otra supervisión. Tenemos 47 docentes en Enjlet, tenemos 11 Guaraní Ñandeva, Nivacle 41, Sanapaná tenemos 12 y no indígena 109. Es un dato estadístico un poco ya desfasado, como le digo, pero para tener más o menos una idea de lo que es el campo en el cual se trabaja la población estudiantil y docente ahí en el Chaco Central, en el marco de la ASIN. Esto solamente en el marco de la ASIN, porque hay otras supervisiones que trabajan con educación indígena en el Chaco Central. Enfoque de la enseñanza de la lengua. En el primer ciclo, pongo así en rasgos generales nada más para que podamos tener una idea. En el primer ciclo se enseña en el idioma materno del pueblo, ¿verdad? Y el castellano viene a ser la segunda lengua. O sea, la alfabetización se hace en el idioma materno. Pero en el segundo y tercer ciclo
el castellano se usa como lengua de enseñanza. Es un poco todo un desafío esto, ¿verdad? Porque las comunidades dicen, bueno, nosotros ya sabemos nuestra lengua, ya manejamos nuestra lengua, ya aprendemos a leer y escribir en nuestra lengua, pero necesitamos también el castellano para poder trabajar y para poder insertarnos en la cultura nacional. Entonces, digamos, dentro de su autodeterminación, ellos también deciden y dicen, queremos tener docentes no indígenas también que nos enseñe la lengua castellana, ¿verdad? Entonces, es por eso que a partir del segundo, tercer ciclo se trabaja más con la lengua castellana, pero el idioma del pueblo es una lengua de enseñanza, no se deja de enseñar, se sigue enseñando la lectoescritura, la gramática, la ortografía de la lengua del pueblo. La alfabetización se realiza en la lengua materna y el castellano se enseña como segunda lengua en el primer ciclo. En educación inicial y primer ciclo enseñan docentes indígenas expertos en la lengua materna. Y a partir del segundo ciclo en adelante enseñan docentes indígenas y no indígenas en castellano principalmente. Distribución del tiempo en el aula. Esto es solamente también para tener una idea. Tomamos especialmente el primer ciclo para mostrarle un poco cómo se distribuye en el aula el tiempo académico. Tenemos ahí principalmente el tiempo en idioma materno, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Y el castellano tenemos 5 horas exclusivamente en donde se enseña la lectoescritura en castellano. Pero en estas áreas, educación artística, vida social, medio natural y salud, matemática, en todas estas áreas se trabaja en el idioma materno y todo lo que es lectoescritura, la enseñanza de la lectoescritura se traslada también en esta área. O sea que cuando el maestro indígena enseña educación artística, enseña en idioma materno y al enseñar educación artística también enseña lectoescritura en idioma materno. No sé si me explico, ¿verdad? Pero es una decisión que se tomó a nivel de supervisión con los docentes indígenas, trabajar de esta manera para que el niño al terminar el tercer grado pueda tener ya un manejo digamos, básico de la lectoescritura en su lengua materna. Y lo que se espera es que después ese conocimiento, ese dominio de la lectoescritura en su lengua materna pueda transferir a la segunda lengua. Ustedes ven que se trabaja también con la segunda lengua, pero no con tanto énfasis en el primer ciclo. Recién a partir del segundo ciclo, tercer ciclo, se trabaja más en la segunda lengua, en este caso el castellano. Bueno, esto a modo de mostrarle algo nomás, ¿verdad? Por eso tomamos el primer ciclo. Métodos y técnicas de enseñanza en el primer ciclo también, método global, método fonético. Trabajamos con un manual de lectoescritura que recibimos a través de un proceso de capacitación que tuvimos con la pedagoga Calde Aquino, que estaba trabajando con el Cuerpo de Paz aquí en el Paraguay hace años atrás. Y ella nos dejó un material, un manual de lectoescritura que contiene métodos y técnicas de enseñanza. Y fue muy interesante, hay muchos docentes que lo siguen practicando, pero actualmente en el Instituto de Formación Docente, a nivel nacional, como también allá en el Chaco Central, ya se están manejando otros recursos materiales para formar a los docentes. ¿Cómo promover la lectoescritura? En eso no voy a entrar tanto en detalle, pero si alguno quiere la presentación puede llevar. Creo que ustedes lo saben también, pero tenemos muy en cuenta con los docentes cotidianamente todos estos principios que se tienen que utilizar para poder fortalecer, fomentar y fijar la lectoescritura en la lengua materna. No voy a leer todo esto porque es un poco extenso, ¿verdad?
pero ustedes lo pueden llevar en su pendrive si es que creo que Luisa va a tener disponible eso, ¿verdad? Está aquí en la computadora. Técnicas de lectoescritura, tenemos ahí varias técnicas que los profesores, muchos manejan de memoria, pero eso es muy relativo. Hay docentes que tienen otra metodología, hay docentes antiguos que son muy tradicionales todavía y les cuesta aplicar técnicas de lectoescritura. Es todo un desafío el tema de capacitación docente que el compañero acá va a desarrollar un poquito. Acá vamos a empezar con el tema de la capacitación docente y Samuel va a hablar un poquito de eso, pero quiero mostrarles otro video acá de la experiencia que se tuvo la semana pasada por el Año Internacional de la Lengua Indígena en las instituciones educativas. Y hay una música de fondo que es en Ibacle otra vez, ¿verdad? Y es una música navideña. Espero no se molesten porque todavía no es Navidad, ¿verdad? Pero es lo que encontré y para poder escuchar un poco cómo ellos cantan en su lengua materna también. Bien, ahí con el sonido de fondo, si pueden alzar un poquito también el Bueno, le paso el micrófono a mi compañero para que nos cuente un poquito sobre capacitación docente. Muy buenas tardes. Samuel Miranda, Leonardo Samuel Miranda, a su servicio. Durante la Guerra del Chaco, mi abuelo sirvió al país en esa zona del país, en la zona de Boquerón. Y hoy me toca a mí servir. Yo soy de Misiones, pero me toca servir, pero no como soldado, sino como educador. Y me parece que la descendencia ya queda como para servir también hacia allí. Así es que Dios, como familia, traemos en la sangre el servicio a la gente chaqueña y también de paso a todo el país. Capacitación docente. Una cosa antes de pasar, en el primer grado este año por el Plan Nacional, en la primera etapa solamente se trabaja matemática y comunicación. En la primera etapa en lengua materna. En la segunda etapa sí ya abarca más. Ahí ya lengua materna y segunda lengua, el castellano, y con las investigaciones correspondientes. Para que no pase ese detalle. Bien, capacitación docente, así como mencionó aquí el compañero que tiene
doble año de experiencia y realmente es toda una biblioteca viviente. Es un gusto trabajar con él y con la asesoría de su persona. Cuando se instaló la escuela, hay gran necesidad de contar con más personales para trabajar en la escuela. Es así que surgió como un proyecto local el Centro de Instituto Pedagógico, un proyecto local presentado al Ministerio y aprobado por el Ministerio. Con este proyecto se pudo trabajar con estudiantes indígenas que tenían el interés de trabajar como maestras aldeanas. Es así que surgió las primeras promociones. Son 110 estudiantes indígenas que se promocionaron de este centro. Posteriormente, los profesionales de la zona tenían que aprovechar las oportunidades que daba el Estado por medio de los IFD que teníamos en IFD de Mariscal y IFD de Presidente Aye. Todas las capacitaciones que se tenía, entonces había una puerta abierta para que nuestros docentes también accedieran a estas capacitaciones. También había un grupo de docentes que eran de Oriental, la mayoría de ellos eran de Oriental, pero le faltaba todavía la parte de profesionalización. Entonces accedieron a cursos de preparatoria, a cursos de profesionalización aquí en Asunción, en el ICE y también en Saturio Ríos. Así tengo entendido. Posteriormente se trabajó con un grupo de docentes indígenas para terminar su escolar básica, su bachillerato y posteriormente tener una base en la didáctica para estar enseñando en primer y segundo ciclo. A este grupo de promocionados se le entregó un título de agente socializador de escuelas indígenas. Y así como recientemente el director César González nos mostró, ahora mismo se está llevando un curso de profesionalización para docentes indígenas bachilleres. Tenemos más de 30 docentes bachilleres que le falta todavía esa práctica, esa didáctica, y ahora se le abre una oportunidad para acceder a este curso. Y este curso es a través de Prosema. Así es que en este año va a terminar su primer semestre, sigue el próximo, en junio termina. Así es que vamos a tener como 30 docentes indígenas capacitados para estar enseñando en primer y segundo ciclo. Capacitación continua. Cada año, anualmente, cada año, en febrero hacemos una jornada para orientar a todos los docentes indígenas y no indígenas. A esa jornada la llamamos preclase. También hola, sí. Durante el transcurso del año tenemos 2 jornadas por áreas educativas, círculos de aprendizaje y también las visitas en aula. En esta primera etapa, un pequeño pantallazo, en esta primera etapa, con todo el equipo de supervisión, hemos realizado más de 250 visitas a las instituciones, a estas 57 instituciones que tenemos. En esta visita, lo que tratamos es de acompañar a los docentes indígenas, más a los indígenas. Sabemos que a los docentes indígenas les es más fácil aprender de lo que observan. Entonces, sí o sí, tenemos que llegar, presentarle una clase magistral y de esa visión, de esa observación, el docente indígena adapta y lo aplica con su grupo de los alumnos. Materiales didácticos. Así como recientemente el director también mencionó, hay varios libros para trabajar en grado que fueron producidos por los docentes, por los primeros misioneros,
Posteriormente también se han prestado materiales, en este caso de experiencia en la selva de Perú, en matemáticas. También se utiliza materiales que han elaborado la DGI con todo un equipo de trabajo que no fue fácil, llevó todo un periodo también para terminar y extender estos materiales a todas las escuelas y a todos los estudiantes. Actualmente se está trabajando también en la elaboración de materiales para el pueblo Englé y Nivaclé. Así como el compañero Cecilio recientemente nos había explicado, uno de los objetivos iniciales era ¿por qué estudiar? ¿Por qué crear escuela? Uno de los objetivos era para aprender más la palabra de Dios. Uno de los objetivos. Pero este objetivo, al trabajar con este objetivo, fue una puerta que abrió para muchas cosas más. No solamente para trabajar con la palabra de Dios, no solamente para entender lo que Dios quiere, sino va mucho más allá, porque a través de ella ya se puede, cada pueblo ya cuentan con personas capacitadas. Es cierto, ya tiene sus predicadores, pero no solamente predicadores, tiene sus promotores, tiene sus contadores, tiene sus líderes, tiene personas capacitadas que a través de todo este proceso escolar están respondiendo a las necesidades básicas de su pueblo. Y allí tenemos un poco la carátula, la tapa de estos materiales. Ahí tenemos en la primera tapa el manual de lectoescritura. También tenemos, son los primeros materiales que se habían hecho con los misioneros y con los docentes locales. Los materiales, no solamente se trabaja con los materiales que se hace a nivel ASIN ni de la dirección, sino todos los materiales de la lengua, ya sea que hizo la ASIN, la dirección, el vicariato, todo es útil porque todo construye. Ahí tenemos los materiales que fueron hechos por la dirección y también el manual sobre lectoescritura. Bien, y ahí tenemos, así como Fidel se despidió, ¿verdad? Con varias lenguas. Ahí tenemos el Auyé en guaraní, Tacé en Enclet, Charmé en Nivaclé y gracias en castellano. Gracias. Muy bien, gracias Samuel por la exposición de esa parte y espero que le haya ayudado para comprender un poquito el trabajo y el ambiente plurilingüístico que se da en el Chaco Central, que es todo un gran desafío, un gran desafío. Hay muchísimo por construir y va a llevar décadas y mucho tiempo más para que se pueda ir construyendo y consolidando todo lo que se está haciendo. Muchas gracias. Sí, un aplauso merecido. Pero hay una cuestión que no se tocó aquí y yo quería escuchar, que era desde qué año están trabajando ya con lo de enseñar a los alumnos en la lengua materna. Eso a mí me impresionó, porque ya ahora esto de las políticas lingüísticas está queriendo alcanzar, pero en ese pedacito de Paraguay, recóndito, que a lo mejor aquí algunos no conocen, ya se estaba trabajando en silencio y despacito. ¿Desde qué año? Y tenemos registros en la supervisión desde el año 1950. Tenemos registros ya de materiales elaborados y tenemos planillas de calificaciones, tenemos datos estadísticos, pero como dije al principio,
el trabajo ya empezó desde la llegada de los menonitas. Por el año 1930 ellos llegaron en la zona de Filadelfia, 1927 en Loma Plata, y a partir de ahí ya empezó el encuentro lingüístico y el desarrollo de la comunicación. Y los misioneros empezaron a interesarse, a entender la lengua indígena y a darle también la escritura, que actualmente ya se perfeccionó bastante, especialmente en el Nivaclé y en el Enclet, que son los pueblos mayoritarios ahí en el Chaco Central y que se trabaja en el marco de la ASIM. Los menonitas también llegaron a venir a Asunción. Yo, toda mi vida escolar, la primaria y la secundaria, lo terminé en un colegio donde están los hermanos menonitas que están en Sajonia, el colegio Alberto Schweitzer. Y todos mis hermanos, y el barrio, o sea, todos los niños del barrio íbamos ahí, porque en principio sí era un colegio donde no se pagaba nada. Después ya con el avance qué sé yo, del tiempo, sí, ya se fue pagando, ¿verdad? Ahora sí es un colegio bastante caro, a esta altura. Pero los primeros tiempos no, era un colegio donde íbamos todos niños del barrio y era una muy buena enseñanza. Nos traían para el desayuno, para la merienda, traían esas famosas, hasta ahora tengo en casa, esas eran, ¿cómo le voy a decir? Recipientes de aluminio donde se traía la leche. Y la inscripción era en idioma alemán. Nosotros estudiábamos alemán en la secundaria, del primero hasta el sexto curso, sí o sí. Y ahora sí, yo sé que se está implementando desde la primaria, en ese colegio, ¿verdad? Pero para nosotros era el colegio, wow, el que entraba en el Alberto era lo máximo. Y era un colegio donde se enseñaba muy bien. No solamente el idioma, toda la parte académica era muy bueno. Los profesores y el director, ni qué decir, eran personas muy serias, muy responsables. Y siempre, o sea, el grupo que salimos de esas promociones, no salimos personas malas en el sentido de que todos tenemos una profesión. Días pasados justamente nos encontramos en el grupo de promoción del año 83, y todos tienen profesión. O sea, no es que nos quedamos por el camino. Fue un grupo bastante, y un colegio, digo yo también, que cumplió dentro de la comunidad su función de enseñar y realmente formar jóvenes que después, ahora mismo, están sirviendo a la comunidad, y muchos de ellos, dos de ellos, por ejemplo, fueron y son directores de ese colegio, ya de aquella camada. Pero muy bueno, fue una buena experiencia para todos nosotros. Ok, sí, no, un aporte nada más. Históricamente yo creo que los menonitas fueron, juntamente con el vicariato apostólico del Chaco, quienes asumieron totalmente lo que el Estado tenía que haber asumido en su momento, ¿verdad? Así que realmente le debemos mucho el trabajo tesonero de estas organizaciones. De hecho, en este momento ellos tienen un proceso bastante sólido, digamos, de trabajo con cada uno de los sectores, ¿verdad? Entonces, muchas veces también nos preguntamos el concepto de interculturalidad, hasta qué punto permea, porque también, bueno, las iglesias católicas están trabajando ahí, las iglesias menonitas también, en coordinación, y los que no están en esa iglesia también, ¿verdad? Es una realidad muy interesante que también colabora a esta diversidad de culturas y experiencias que tenemos como país. Nada más.
muy bien. ¿Quieres decir? Sí, la SIN, así como solamente quiero agregar un poco más. El trabajo en la SIN no es el trabajo de una sola persona. Es como así se presentó, es acuerdo y se basa mucho en las decisiones comunitarias. Esta armonía que existe en la zona es porque se respeta lo que es de la comunidad, de los valores que ellos tienen como pueblo. Y es un gran desafío, Nosotros también la SIN, estas 57 escuelas, la mayoría son de comunidades evangélicas, también son comunidades católicas, así es que es un trabajo, el enfoque está en la educación, es el enfoque. Y así como presentó el compañero Cecilio, la base de armonía, entendemos en la zona, es la base cristiana. La base cristiana lo que nos une y lo que nos orienta y nos da fe. Y al ver este trabajo de más de 60 años, uno puede decir que trabajar con esta base trae frutos. Porque cada comunidad tiene su puesto de salud, su hospital, sus escuelas, sus líderes capacitados, que pensando 60 años atrás, otra era la realidad. Y eso justamente en la semana que nos visitó el director, hablamos y dialogamos. Dirección General de Educación Indígena recientemente se creó, pero tanto se hizo en educación indígena, pensando un poco la trayectoria que tiene nuestro país desde la época de la colonización o pensando pensando en España o en Europa. Este avance en 60 años es mucho. Tenemos estudiantes, ya en la zona estamos contando con más de 6 colegios. Ya se cuenta con 2 promociones de IFD. También estamos promocionando ya la segunda promoción de enfermería. Así es que trabajando con esta base trae fruto. Este fruto no se ve al año siguiente, sino con el correr de los años y de manera paulatina. Así es que un gran desafío y agradezco a todas las instituciones públicas porque no trabajamos solo. Nosotros dependemos de un trabajo coordinado con todas las instituciones y como ustedes verán en las evidencias, tenemos un acompañamiento muy de cerca de la Dirección General de Educación Indígena. Así es que agradecido también a la gente que nos acompaña muy de cerca. Bueno, no nos queremos ir, pero tenemos que irnos. Pues muchas gracias por este espacio, por conocer, y yo quería mostrar un vídeo, pero ya no lo voy a mostrar. Es muy acabado que lo pueden ver está en Liternauta, porque cuando fuimos a visitar al Chaco, porque yo había escuchado muchas cosas que no tenían nada que ver con esto que escuchamos aquí. Era todo lo contrario. Incluso gente cercana, parientes míos, me decían que eran prácticamente unos déspotas y unos torturadores de indígenas y algo así, ¿verdad? De los pueblos que los hacían trabajar. Y yo dije, esto no puede ser, esto no puede ser. Eso hay que ir a verlo y hay que denunciarlo. Y entonces he visto que había un trabajo precioso, bonito. Y dije yo, mira, a veces uno dice va para hacer una escuela dominical o para hacer un catecismo, para eso nomás va.
y luego sale haciendo un montón, hospitales, escuelas. ¡Wow! Ya quisiera ser yo así, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a los señores de ASIM y tú estás en la supervisión también. Muchas gracias a todos ustedes. Y sí, puedes aplaudir. Gracias. Un aplauso para ellos. Para los directores también de Educación Indígena que han venido, muchas gracias a los dos. Y muchas gracias a los que nos están viendo en directo. Y mañana tenemos más. Gracias a todos.